de WhatsApp. Y precisamente a través de nuestra línea de WhatsApp estamos recibiendo muchas preguntas sobre la decisión del Consejo de Estado, que sin duda alguna es la noticia del día. Terminando la semana, el Consejo de Estado anuncia que suspende provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo del 2026 en un 23% más que el año pasado. Estamos hablando de un salario que había quedado en 1.750.905 pesos sin el subsidio de transporte. Según lo que dice el Consejo de Estado, es que ese aumento del salario mínimo queda sin efectos mientras la justicia decide si el gobierno se excedió o no en sus competencias. Si les parece, yo sé que hemos hablado con varios expertos durante toda la mañana, pero para quienes se conectan hasta ahora con nosotros, es importante que hagamos un contexto. En el 2025, el 29 de diciembre, el gobierno nacional, a través del decreto 1469, después de que fracasara la concertación entre empresarios y trabajadores del salario mínimo, esa famosa mesa del salario mínimo, Sebastián, el gobierno justificó el aumento del salario mínimo del 23% en la necesidad de avanzar hacia lo que ellos habían llamado un salario vital. Y lo que dijo el gobierno es que estaban basados en estudios de la Organización Internacional del Trabajo, argumentando que el salario mínimo actual no cubría el costo real de vida de un hogar promedio. Eso fue lo que dijo el gobierno nacional para decir por qué había aumentado en un 23% el salario mínimo. A eso se le presentaron 16 demandas. El Consejo de Estado, en su fallo, está tomando en cuenta 16 demandas que fueron presentadas por empresarios, por gremios y por ciudadanos. Esta gente que demandó ante el Consejo de Estado dijo que el gobierno nacional no podía usar ese criterio de la Organización Internacional del Trabajo del salario vital porque la ley colombiana exige evaluar principalmente 5 variables, que son la inflación, la meta de inflación, la productividad, la contribución salarial al ingreso nacional y el crecimiento del PIB. Ese es el contexto. A finales del año pasado, el gobierno sube el 23%, el Consejo de Estado recibe 16 demandas y ahora lo que dice el Consejo de Estado es: medida cautelar, suspenda el aumento del salario mínimo. Y acuérdese que este concepto lo incorporó el gobierno, eso fue en una alocución presidencial que se grabó en Cartagena, en la que estaba una de las hijas del presidente Antonio Sanguino. Y este concepto, Camila, del salario mínimo vital, lo que pretende el gobierno es que se institucionalice. Dijeron, de acá en adelante esto es lo que va a pasar, y se argumenta en que el salario mínimo vital tiene que tener, Camila, una canasta de bienes y servicios básicos que toda familia debe tener. Esa es la argumentación del gobierno. Claro, pero entonces ahora le voy a decir, ¿qué decidió el Consejo de Estado concretamente? El Consejo de Estado no es que haya anulado el decreto como tal. Lo que hizo fue decretar su suspensión provisional. Es decir, anuló el aumento del 23% y este queda congelado mientras el tribunal estudia este asunto de fondo. Acá hay un punto clave y es que es una cosa extraña, pero es la orden que le da el Consejo de Estado al gobierno, y es que fije un salario mínimo sustitutivo para el 2026 como una medida transitoria. Esto es importante porque el Consejo de Estado sigue diciéndole al Ejecutivo: usted sigue teniendo la responsabilidad de decretar el salario mínimo. Lo que pasa es que aumentar el 23%, usted no tenía los elementos constitucionales, jurídicos y demás para aumentar en esa cantidad. Pero usted revise en 8 días y diga cuál va a ser el aumento en el 2026. El debate de fondo que hay en estos momentos, y que es lo que tenemos que entender, es lo que dicen los demandantes, porque los demandantes en sus escritos que presentaron al Consejo de Estado, y por lo cual se toma esta decisión, es que el aumento fue completamente desproporcionado. ¿Por qué? Porque la inflación en el 2025 fue del 5.3%. Cerramos con un 5.3% de inflación. La productividad fue del 0.91% y el gobierno aumentó el 23%. Entonces, lo que dicen los demandantes y lo que está revisando el Consejo de Estado es que se cuadruplicó la inflación y se multiplicó por más de 20 veces la productividad. Y eso no tiene ningún asidero en la decisión que tomó el Consejo de Estado. Además, dice el Consejo de Estado en toda su decisión de adoptar esta medida cautelar, es que el salario vital que argumenta el gobierno nacional no está en la ley 278 de 1996, que regula cómo se fija el salario mínimo en nuestro país, y que el Ejecutivo sustituyó los criterios legales por un estándar internacional
internacional sin fuerza vinculante. Entonces el Consejo de Estado le dice, acá vamos a suspender esto, vamos a estudiar de fondo, pero por ahora lo que podemos ver es que usted no podía utilizar el salario vital de la OIT, una convención internacional, para obligar en Colombia a que se suba, a que se adopte esa medida, porque en nuestras leyes eso no existe. Pero estamos caminando en un escenario pantanoso, gris, porque no había existido. Pero Camila, más allá me parece que la motivación del Consejo de Estado y lo que usted leyó es muy razonable, pero la realidad sigue operando todos los días, y póngase usted en el pellejo de familias, de empresas, incluso del Banco de la República que actualizó sus expectativas de acuerdo a ese salario. Entonces, usted póngase en el pellejo de una empresa o de un banco. Listo, en el mes de enero y febrero yo ya hice todos mis pronósticos con el salario mínimo del 23%. Ahora el Consejo de Estado le está diciendo al gobierno que expida un salario mínimo transitorio, le podemos llamar así, un salario mínimo transitorio mientras se decide de fondo, y después finalmente que haya una decisión de fondo. Entonces, pues el país no puede quedar paralizado y quedar a merced 2-3 meses con, yo creo que es quizá uno de los precios más importantes de la economía de referencia, que es el salario mínimo. Claro, pero mire, le sigo explicando antes de saludar a nuestros invitados, porque la gente tiene muchas dudas. Eso que está diciendo usted, y sobre todo los empresarios, ¿qué debo hacer? ¿Pago la nómina? ¿No la pago? ¿Con el 23%? ¿Sin el 23%? Qué pena, Camila, muy rápido. Imagínese una empresa que hizo un súper proyecto de inversión, es totalmente, o infraestructura que tiene mucha mano de obra. Es muy diferente hacer un presupuesto con salario mínimo de 23% que de 7%. La defensa que hizo el gobierno nacional ante el Consejo de Estado cuando tuvieron que argumentar estas 16 demandas que se presentaron es que, primero, que la ley no impone una fórmula matemática obligatoria, o sea, que eso de la inflación más la productividad más no sé qué, que eso no lo dice la ley. Segundo, que el salario vital fue un criterio orientador, no sustitutivo, es decir, que ellos se orientaron a través de ese salario vital que dice la Organización Internacional del Trabajo, pero que no fue realmente la única razón para aumentar el salario mínimo. Y tercero, que el salario mínimo debe interpretarse a la luz del Estado Social de Derecho y del mandato constitucional de garantizar una remuneración mínima, vital y móvil. Y a esto, digamos como que esta decisión del Consejo de Estado llega después. Yo no sé si usted vio la entrevista que dio ayer el presidente del Banco de la República, el gerente del Banco de la República, al periódico El Espectador, en donde dijo, pues la inflación que generó el aumento del salario mínimo a un 23% fue una de las razones por las cuales nosotros aumentamos las tasas de interés en 100 puntos básicos. Dijo, nos hubiera gustado bajar las tasas. Claro, les hubiera encantado, pero dijo, tenemos unas presiones inflacionarias, estamos haciendo unas proyecciones que podríamos cerrar por encima del 6% de inflación en el 2026, y uno de los factores importantes es el tema del salario mínimo y ese aumento que no nos esperábamos ninguno de nosotros. ¿Cuáles son las demandas, las presiones económicas según la demanda que presentaron los 16 personajes empresarios, gremios y demás? Pues que obviamente hay una presión inflacionaria. 2, que hay un impacto en las pensiones y en el gasto público, que esto puede generar una mayor informalidad porque la gente no tiene la plata para pagar esos salarios mínimos, y que hay un posible déficit fiscal adicional de varios billones de pesos. Así que el Consejo de Estado en esta etapa preliminar consideró que hay dudas serias sobre la legalidad del acto como para suspenderlo. Por eso es que estamos ante esta decisión del Consejo de Estado. Pero esto es inédito, esto nunca había pasado. No, esto nunca había pasado. No. Pues pasó algo parecido en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero no a estos niveles. Pero acá lo que hay de fondo, y creo que es lo que quiere mandar el mensaje el Consejo de Estado, es que estamos frente a un debate sobre los límites del poder reglamentario del gobierno nacional, sobre la sostenibilidad fiscal y sobre qué significa realmente el concepto del salario mínimo vital en Colombia. Acá eso es lo que se está discutiendo, es hasta dónde puede llegar el gobierno nacional, el ejecutivo, de decir, yo subo el salario 50%, yo subo el salario 23%. Eso es lo que está diciendo el Consejo de Estado. Esa es la discusión de fondo. Este fallo del Consejo de Estado se va a tardar meses. O sea, esto no va a ser ya, pero por eso la medida cautelar, y por eso desde ya queda claro que el Consejo de Estado, este alto tribunal, quiere revisar si la presidencia de la República, esté Gustavo Petro o esté el que sea en la Casa de Nariño, puede definir el estándar técnico tradicional con base en un criterio de salario digno
o si está atado estrictamente a los parámetros que dice la ley. Eso es lo que estamos debatiendo hoy, más allá de si se suspende o no se suspende. ¿Cuáles son los límites que tiene que tener el Ejecutivo, la Presidencia de la República, en este gobierno o en los que se vengan? Y lo que engloba toda esta discusión, Camila, es para mí dos palabras, que es inseguridad jurídica. Pues, tenga la razón, quien tenga la razón, no estoy defendiendo a nadie, pero estamos en un escenario de absoluta inseguridad jurídica. Pero además, Camila, un escenario donde el presidente está legislando vía decretos, y yo creo que ese es otro tema que se une indistintamente a esto que usted está diciendo. Pero como dice Sebastián, la inseguridad jurídica, los